llenas de tu santidad, de tu justicia. Nos arropas, Señor, con tu amor. Nos arropas con tu belleza. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga palabras de vida en mis labios para impartir vida a tu pueblo, para edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Que todas las fortalezas, los argumentos, las altiveces que se levantan contra el conocimiento de tu palabra sean derribadas en esta mañana. Y tú, Señor Jesús, seas glorificado. Tú, Señor Jesús, seas exaltado, Señor. Te damos las gracias. Te damos alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Que se escuche esta alabanza al Rey. Amén. Pueden tomar sus asientos. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. El día de hoy, como comenzamos en el mes de mayo a predicar acerca del Evangelio del apóstol Juan. Ya el día de hoy terminamos con el capítulo 4. Llevamos 4 capítulos y como llevamos 15 mensajes en el capítulo 4. Yo creo que vamos a llegar como a 100, que son 27 capítulos. Pero ¿cuántos de ustedes ha sido una bendición el Evangelio del apóstol Juan? Es bueno que lo estudie, que lo lea en su casa. Y en el marco de este estudio del Evangelio del apóstol Juan, seguimos con la serie Rompimiento, Transformación y Vida. El tema número 3, ¿cómo hacemos? Cuando hacemos la voluntad de Dios somos satisfechos. Diga conmigo, cuando hacemos la voluntad de Dios somos satisfechos. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 4, el verso 30 al verso 38. Juan 4, verso 30 al 38. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Desde el verso 28, vamos a leer desde el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No os decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos, ya están listos para la siega, ya están listos para la cosecha. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque esto es un verdadero dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado
en sus labores. Ya estamos en el día 14 de los 90 días de oro, una palabra profética confirmada. Dios me la habló a través de una profeta en Caracas, y estos días me mandaron un testimonio, un audio de alguien, un discípulo en la Nueva Jerusalén, en el Danto, que veía un tubo grande, y de ese tubo grande emanaba miel. La miel es oro, la miel es dulzura, es un tiempo, y crea la palabra profética, donde la amargura se ha ido de nuestras vidas, donde ha venido la dulzura, donde ha venido las riquezas de Cristo a través de los devocionales diarios que estamos haciendo, 90 días de crecimiento, 90 días de multiplicación, 90 días de bendición, 90 días de abundancia. Dios nos está preparando en estos 90 días, porque diciembre va a ser una de las mejores navidades que vamos a pasar junto a nuestra familia. Amén. Y lo que ha acontecido en la escuela de liberación, rompimiento, liberación y sanidad ha sido algo impresionante. Todas las sanidades, los testimonios, tengo lleno mi teléfono de testimonio de gente siendo sanada, gente liberada, una manifestación grande del poder de Dios. Y nosotros no debemos acostumbrarnos a que eso sea normal. Tenemos que mantener el espíritu de sorprendernos del poder de Dios. Ustedes dicen amén. Es decir, wow, Dios es poderoso, Dios es grande, porque toda la gloria es de Dios. Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, y nos debe sorprender, porque lamentablemente no en todas las iglesias sucede eso. No en todas las iglesias hay manifestaciones de liberación, como hubo el día viernes, que fue algo impresionante, algo poderoso. Y la necesidad de la liberación no es que Dios necesita que tú seas liberado. Tú necesitas ser liberado. Porque hay muchos traumas, mucho rechazo, mucha preocupación, muchas enfermedades, cosas que te acontecen. Y Dios quiere liberarte. Y Dios quiere sanarte. Amén. Así que ha sido muy poderoso. Y le damos gracias a Dios por hacer volver en ese nivel las manifestaciones de liberación de nuevo en la iglesia. Debemos entender que nosotros estamos volviendo al Evangelio de Jesús, al Evangelio que predicaron sus primeros apóstoles, porque el centro y el mensaje del Evangelio es Cristo. Cristo es el único mensaje. Pero el Evangelio que predicó Jesús, que predicó Pablo, que predicó Pedro, que predicó el apóstol Juan, fue un evangelio seguido de señales y de milagros, liberaciones, sanidades y milagros. Por eso me regocijo de que esto suceda, porque las señales son la confirmación de que estamos predicando el evangelio correcto. Un evangelio que nos insta a estar lleno del Espíritu de Dios, porque el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esa es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es poder. El apóstol Pablo dijo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2 dijo: yo no vengo a hablarles con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Así que lo que ha sucedido en la Escuela de Liberación, lo que va a seguir sucediendo en la iglesia,
del poder, de la sanidad, de los milagros, esto va a ir en aumento, y es una confirmación que nosotros estamos volviendo o afirmando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. Un evangelio que no solo se predica, porque mucha gente dice, no, a mí ya me predicaron el evangelio, pensando que el evangelio es solo evangelístico. El evangelio no solamente se predica, el evangelio se enseña. Y en todas las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo enseña el evangelio, enseña el nuevo pacto, porque estamos en un mejor pacto, con un mejor mediador, con mejores promesas, donde Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero nosotros debemos predicar el evangelio de acuerdo a la perspectiva de Jesús, porque en Hebreos capítulo 3 verso 1 dice la palabra que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro apóstol. El primer apóstol fue Jesús. Entonces no podemos separar lo apostólico y lo profético del nuevo pacto. Que hoy en día se predica, hay algunos maestros que predican nuevo pacto, pero no creen en la oración, no creen en el ayuno, no creen en la liberación, no creen en la cena del Señor, no creen en un pocotón de cosas. Así que usted está en una iglesia equilibrada. Levante sus dos manos, dígame, nosotros estamos en una iglesia equilibrada. Levante sus dos manos, dígame, nosotros sí creemos en la cena del Señor, sí creemos en orar, sí creemos en ayunar, sí creemos en liberación, sí creemos en guerra espiritual, sí creemos en el poder de Dios. Porque si nos volvemos pura letra, puro conocimiento, nos volvemos filosóficos, buscando siempre un conocimiento nuevo. Y el fundamento que es Cristo lo ponen los apóstoles, Efesios capítulo 2 verso 20. Entonces nosotros estamos en una congregación equilibrada que tenemos la pasión, y yo tengo esa pasión de predicar el evangelio correcto. Amén. De predicar el evangelio que Cristo predicó. Porque hoy en día quitaron a Cristo del centro y pusieron al hombre. Quitaron la necesidad de Dios y pusieron la necesidad del hombre. Pero cuando nosotros entendemos el verdadero evangelio, se va a manifestar lo que dijo el apóstol Pablo: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere saciar nuestra sed espiritual, y el Señor quiere saciar su hambre de que se haga su voluntad. O sea, hay dos personas que quieren saciarse: nosotros y Dios también. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, a través de su mensaje de vida, sació la sed espiritual que tenía esta mujer samaritana. Porque esta mujer samaritana quiso saciar su necesidad espiritual con promiscuidad. Tuvo 6 hombres, y vivió una vida promiscua, vivió una vida de pecado, porque quería saciar algo en su interior, y ese pecado y esas perversidades no saciaban su espíritu, sino al contrario, hacían que esa necesidad espiritual creciera. Esa mujer quería saciar su sed espiritual con la religión. Iba religiosamente todos los días al pozo de Jacob, porque pensaba que si sacaba agua del pozo iba a ser bendecida, iba a ser saciada. Era una defensora de la religión de los samaritanos. Pero esa mujer estaba vacía. Por eso Jesús le predicó el mensaje de vida. ¿Cuánto dicen amén? Esta mujer recibió la vida de Dios en su espíritu, en su interior. Fue tocado por el Espíritu de Dios.
Cristo se reveló a su vida y dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 28, que dejó su cántaro. Dejó el instrumento por el cual ella iba todos los días religiosamente al pozo de Jacob porque pensaba que iba a ser bendecida. Y dijo, esta religión mía no me funciona. Así que la dejó y dijo, voy a seguir a Cristo Jesús. Cristo Jesús sí me da vida. Cristo Jesús sí va a transformar todo mi ser y va a transformar mi familia para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Dejó su cántaro, que representa el afán, que representa sus preocupaciones, que representa su rutina, que representa su pecado, que representa su religión. Y dice en Juan capítulo 4, verso 28, que empezó a decirle a los hombres, este no será el Cristo. Él descubrió mi vida, Él me dio mensaje de vida. Entonces habló de Cristo y todos los hombres vinieron a Jesús y ellos comprobaron que Jesús era el Mesías. Entonces cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, con su vida, y entendiendo que la vida de Dios es increada, porque siempre ha existido la vida de Dios, y Hebreo dice que Dios nos ha hecho partícipe de una vida indestructible. Tenemos la vida de Dios en nuestro interior, que es poderosa. Allí vemos que nuestras necesidades físicas y materiales son pequeñas y diminutas delante del Dios grande y creador y todopoderoso. Allí cambia nuestras prioridades. Amén. Y ahí ya no hablamos de nosotros, ya no hablamos de nuestras necesidades, sino que cambiamos de prioridades y empezamos a hablar de Dios. Empezamos a hablar del Señor. La mujer dijo, ya no me interesa el cántaro, ya no me interesa la rutina de volver todos los días a buscar el agua en el pozo de Jacob, ya no me interesa la religión de los samaritanos, voy a empezar a hablar de Cristo. O sea, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, cuando nosotros somos saciados por el Señor, ya nuestra vida no está centrada en nosotros. Ya nuestra vida no está centrada en nuestras necesidades. Ya nuestra vida se centra en Cristo. Amén. Hablamos de Cristo, hablamos de su palabra. Nos quitamos del centro y ponemos a Cristo Jesús en el centro. Ponemos su palabra. Nos saciamos de Dios y somos saciados del gozo del Señor, de la alegría, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando esta mujer le habló a los hombres de Samaria que Jesús era el Cristo, en Juan 4:29, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Muchos vinieron a Cristo escuchando a esta mujer hablar del Señor. Amén. Y mucha gente vino a Jesús. Los discípulos se preocuparon porque ya iba a atender, no solamente iba a predicarle a una mujer, sino que iba a atender a una multitud. Y recuerdan que Jesús llegó a Samaria. Y en Juan capítulo 4, verso 6, usted lo puede leer, dice que Jesús se sentó en el pozo cansado del camino. Y si sigue leyendo, dice que los discípulos fueron a comprar comida, porque Jesús estaba cansado físicamente y tenía hambre. No había comido, estaba cansado y estaba atendiendo una multitud de personas. Así que los discípulos le dijeron en Juan capítulo 4, verso 31, preocupados por Jesús, le dijeron, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, no has comido, estás cansado. ¿Están aquí? Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos dijeron,
¿Alguien le habrá traído un cuarto de pollo? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi voluntad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, esto es tan poderoso que el Señor Jesús, al predicarle a esta mujer samaritana, sació su espíritu, sació su interior. Esta mujer, Jesús, al hacer la voluntad del Padre, recibió vitalidad, recibió vida, recibió fuerza. ¿Sabe por qué recibió fuerza? Porque estaba haciendo la voluntad del Padre. El Señor se sintió como si hubiera comido. El Señor se sintió como que hubiera descansado, como que hubiera reposado. Sus fuerzas fueron totalmente renovadas. Con esto no estoy diciendo que el Señor no comía, porque los fariseos, como que comía bastante, porque los fariseos decían: ustedes son unos comedores y bebedores. Donde a Jesús lo invitaban, él iba y comía. Pero para el Señor Jesús la prioridad no era, como dicen algunas personas muy cómicamente, la comida. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: a Jesús lo más importante no era la comida, no era la harina pan, no era el pollo, era hacer la voluntad del Padre. Para Jesús, la necesidad de él, su prioridad era lo espiritual, era la palabra, era hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando Jesús estaba en los 40 días de ayuno y tuvo hambre, dice la palabra, Satanás le vino y le dijo: tú eres poderoso, tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan campesino, en pan dulce con café con leche, y lo moja. Jesús dijo esto: no solo de pan vivirá el hombre. Mi prioridad no es la arepa, no es el pollo, no es la carne, no es que aumentó esto, que lo otro. Mi prioridad no es eso, mi prioridad es la palabra. La palabra es la que me va a sustentar a mí. Y si la palabra me sustenta lo espiritual, lo material solo será una simple añadidura. Así nos pasa a nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando sale a evangelizar, las personas que salen a evangelizar, que salen a predicar, aún yo, mi persona, cuando yo predico, después que predico me queda un gozo, me queda una alegría, me queda una fuerza espiritual impresionante. Soy sustentado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, se siente satisfecho, se siente lleno, se siente vitalizado. La persona se renueva, la persona siente un gozo, siente una llenura del Espíritu Santo, siente una fuerza que no lo siente la gente que no hace nada para el Señor. Por eso usted ve gente debilitada en su interior, insatisfecha en su interior, porque son cristianos que no le hablan a nadie. Son cristianos que no hacen la voluntad de Dios. Piensa que usted le hace un favor a Dios hablándole a otro. No, cuando nosotros le hablamos, le predicamos a otro, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, porque esa misma vitalidad, esa misma fuerza que recibió Jesús, lo recibe la gente que predica el evangelio del reino de Dios. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Para el Señor Jesús, su prioridad era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Para Jesús, su prioridad era cumplir la misión que Dios le encomendó.
Entonces eso sació su interior. Levante sus dos manos, diga conmigo: cuando obedecemos a Dios, cuando creemos en Dios, somos saciados. Saciado es cuando tú comes y quedas lleno. Amén. Hay personas que comen y comen poco y quedan, como vulgarmente se dice, picados. Pero cuando tú comes bien, quedas satisfecho, quedas lleno y te da más comida y tú dices: no, ya estoy bien, ya estoy lleno. Entonces, para Jesús, lo único que lo llenaba era hacer la voluntad del Padre. Y podemos ver estos dos ejemplos, tanto para Jesús como para la mujer samaritana. Ellos fueron saciados. Una pregunta: ¿por qué la mujer samaritana buscó agua? Porque tenía sed. ¿Sí o no? Cuando ella se encuentra con Jesús, como que esa sed se le desaparece. Y dijo: por hoy no voy a buscar agua. Por hoy no voy a poner la bomba. ¿Se identifican? Y dejó el cántaro. Cuando, escuchen bien, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, obedeces al Señor, pones a un lado la bomba y dice: voy a hacer la voluntad de Dios. Lo demás va a venir por añadidura, lo demás va a venir a nuestras vidas, todo lo que nosotros necesitamos. La mujer fue satisfecha, se le quitó la sed, se le quitó sus necesidades. A Jesús fue satisfecho, se le quitó el hambre, se le quitó el cansancio, porque para ellos la prioridad fue Dios. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: cuando tú estás enfocado solo en el material, andas afanado, turbado y cansado. Pero cuando estamos con Dios, andamos renovados. Levantaremos alas como las águilas. Los jóvenes, dice, los jóvenes se cansan, pero los que esperan al Señor recibirán nueva fuerza. Estando tú aquí recibiendo una palabra, no estás ahí sentado de una manera religiosa. Estás recibiendo nueva fuerza, estás recibiendo esperanza, estás recibiendo vida, estás recibiendo sanidad, estás recibiendo liberación. Las cargas se quitan y usted va a ver que en esta semana lo que a usted le hacía falta va a venir a favor de tu familia. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Entonces debemos entender que lo material en esta vida no satisface la necesidad espiritual. Lo espiritual lo satisface Dios. Lo espiritual lo satisface su palabra. Obedecer al Señor. Hablarle a otras personas del Señor. Jesús le dijo en Juan 4, verso 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos, con esa mentalidad carnal, pensaban que ya Jesús había comido. Pero en Juan 4, 34 Jesús les revela: mi comida no es, la prioridad mía no es la comida física, mi prioridad es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Cristo vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 7. Hebreos capítulo 10, verso 7. Hebreos 10, 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo venía a hacer la voluntad de su Padre, no venía a cumplir sus planes personales.
¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. ¿Seguro cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Escuche bien esto. Los hijos de Dios vienen a hacer la voluntad del Padre. Los hijos de Dios vienen a cumplir su sueño, el sueño de Dios. Quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, tú renuncias a tus sueños personales. Si eres hijo de Dios, tú renuncias a tus propios planes. Amén. Tú te niegas, dice la palabra, niégate a ti mismo, sigue tu cruz y sígueme. Te niegas a tus propios planes, te niegas a tus sueños para que los sueños de Dios nazcan en ti. Amén. Para que la voluntad de Dios nazca en ti. Ese es el modelo de Jesús. Jesús no venía a cumplir sus sueños. Jesús no venía a hacer lo que a él le daba la gana. Jesús venía a cumplir el sueño, el plan, el propósito del Padre. Y eso era lo que le saciaba. Eso era lo que le daba fuerza. Yo voy a poner este ejemplo. Si la voluntad de Dios es que tú te quedes en Venezuela predicando y aún en medio de la crisis prosperar, ¿qué sucede si tú te vas? ¿Seguirás siendo hijo de Dios? Por eso le pregunté, de repente una pregunta obvia: ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Nadie levantó la mano. ¿Por qué nadie levantó la mano? Porque la gente quiere hacer lo que le da la gana y no la voluntad del Padre. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: quita esa cara, es más serio que un burro en una canoa. Lo que di en el clavo. Por eso la comida, póngame atención, la comida, el sustento, la fuerza, la gasolina, la energía que movía a Jesús era hacer su voluntad. Era cumplir el sueño de Dios. Si hubiera sido por Jesús, el Padre dice: vas a morir en una cruz, porque Jesús lo sabía. Vas a ser latigado hasta que se te vean los huesos de la espalda. Vas a ser clavado en las manos y en los pies con clavos. Vas a sufrir. ¿Por qué cree que Jesús en Getsemaní dijo: Padre, pasa de mí esta copa? Por favor, Padre, no me hagas pasar por eso. Yo sé que es tu voluntad, pero habrá otra opción. Pero a pesar de ese sufrimiento y esa turbación que tenía Jesús, porque la voluntad del Padre es que Él sufriera en una cruz, Jesús dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque mi comida, mi fuerza es hacer tu voluntad. Pero hoy vemos cristianos totalmente diferentes que quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Pensamos y tenemos una mentalidad religiosa. Yo sé que esto nos saca muchos gritos de júbilo. Por eso Juan capítulo 4, verso 34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tanto la mujer samaritana que dejó el cántaro y Jesús que dejó la comida, ellos cambiaron prioridad. Levante sus dos manos, diga conmigo: tengo que cambiar de prioridad. Ellos no buscaban una necesidad física como prioridad. Ellos buscaban la necesidad espiritual como prioridad. Y le voy a explicar lo que es necesidad y saciedad espiritual. Nosotros somos seres tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nosotros somos espíritu que tenemos un alma
y que habitamos en un cuerpo. En Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 dice: voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Espíritu. Dios es espíritu. Y los que adoran deben adorarlo en espíritu. Entonces nuestra esencia y naturaleza más poderosa, la que se parece a Dios, al Dios Todopoderoso, es espiritual. Es nuestro espíritu. Dios creó el espíritu, formó el cuerpo, sopló el espíritu que había creado, y de la unión del cuerpo y del cuerpo y del espíritu surgió el alma. Pero cada área o parte de nuestro ser tiene necesidades. Nuestro cuerpo tiene necesidad física, tiene necesidad de comer, tiene necesidad de beber. Nuestro cuerpo, cuando está cansado, se duerme, como algunos que están aquí. Pero de repente no duermen bien y andan después pescando. Nuestro cuerpo, Jesucristo, el Señor le dijo a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, porque tanto el hombre como la mujer tienen necesidad sexual. Eso es una necesidad del cuerpo. Pero nuestra alma, que está conformada por mente, voluntad y emociones, tiene otra necesidad. No es igual al sexo que al amor. El sexo es una satisfacción de la carne, de tu cuerpo, y es una expresión del amor, pero el amor va más allá. Nuestra alma necesita ser amada, nuestras emociones necesitan ser tratados bien, nuestra mente necesita conocimiento, un buen conocimiento para tener buenos pensamientos. Nuestra voluntad necesita metas, decisiones, determinaciones. Hay una necesidad en el alma, pero hay una necesidad en el espíritu. Y la gente no sabe diferenciar esos tipos de necesidades. Y por eso ustedes ven gente que tiene una necesidad espiritual, ven artistas, ven empresarios que tienen todo, entre comillas. Tienen 10 casas, tienen yates, tienen aviones, tienen millones de dólares en la cuenta. Se casan 7, 8 veces y se quitan la vida. La pregunta es: ¿por qué una persona que supuestamente tiene todo lo que tú quieres se quita la vida? ¿Sabes por qué se quita la vida? Porque ellos no tienen lo que tú tienes, y lo que tú tienes es Cristo Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Pero en nuestro ser hay una parte principal, primordial, que es la fuente de la vida. Levante sus dos manos, diga conmigo: nuestro espíritu es la fuente de la vida. Cuando una persona muere, su espíritu sale, porque lo que te mantiene vivo es el espíritu que está dentro de ti. Y se ha comprobado científicamente que cuando una persona muere, hicieron un experimento. Alguien estaba agonizando y tenía un peso, pesaba 80. Cuando murió, pesaba 74. Y ellos demostraron que aún el espíritu tiene un peso cuando sale del hombre. Y lo que nos mantiene vivo es nuestro espíritu, porque esa es nuestra prioridad. Esa es nuestra esencia. Eso es lo principal. La principal necesidad del hombre es espiritual. Nosotros fuimos creados en espíritu, soplados en el cuerpo para tener el alma.
Pero me llama la atención porque Dios dice: yo creé al hombre a mi imagen y semejanza para que señoree, para que gobierne sobre la tierra. Quiere decir que cuando una persona entiende esto y entiende que su parte principal es espiritual y desarrolla su espíritu, hace crecer su espíritu a través de Cristo, a través de su palabra y a través del espíritu, esa persona señorea. Esa persona gobierna. Esta persona gobierna sobre las necesidades físicas, porque usted debe entender que el sistema y el reino espiritual es superior a lo material. Levante sus dos manos, diga conmigo: el reino espiritual es superior a lo material. Cuando tú eres espiritual, tú señoreas. Cuando tú eres espiritual, tú gobiernas. Cuando tú eres espiritual, tú gobiernas sobre las necesidades físicas. Le doy un ejemplo: Jesús. ¿Usted cree que Jesús andaba preocupado así como nosotros? Pedro: Señor, vino el CENIAF, me están haciendo una auditoría. ¿Ahí cuánto hay que pagar? Tanto, hay que pagar $500. Bueno, pesca. Como yo soy espiritual, yo gobierno. Tranquilo, Pedro. Y en el pez que vas a pescar, en la curvina que va a salir, va a estar 5 billetes de $100. Parece una locura, ¿verdad que sí? Pero eso está en la Biblia. Y Pedro pescó, le hizo caso al Señor, sacó los billetes, y Pedro Maracucho dijo: Mollejation. Maracucho gringo. Los discípulos estaban atribulados. Señor, hay 15,000 personas aquí, es la tarde, no han cenado, y si no cenan nos van a comer a nosotros, porque le veo cara de hambre. ¿Qué tenéis vosotros ahí? 5 panes de 2 pesos. Vamos a orar tranquilos, yo gobierno. Multiplicó los panes y los peces. Dice la palabra de Dios que todos fueron saciados, llenos, y sobró. Porque cuando tú entiendes esto, que es lo que la persona no entiende, que tú entiendes esto, tú vas a gobernar sobre el afán. Tú vas a gobernar sobre la necesidad. Tú tienes autoridad y poder. Pero lo que tiene autoridad y poder no es tu cuerpo, no es tu alma, es tu espíritu. Por eso hay tanta gente que no entiende esto, que tienen sus espíritus débiles, que no oran, que no buscan a Dios, que siempre andan afanados, que siempre andan en escasez, siempre andan en miseria. Porque cuando tú entiendes esto, desarrollas tu espíritu, haces crecer tu espíritu. Levante sus dos manos. Aún en medio de la crisis tú vas a prosperar y tú vas a ser bendecido. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Cuando la necesidad del espíritu no es suplida, el hombre muere y entra el caos. ¿Sabía usted que el Señor en el huerto del Edén suplió la necesidad del hombre en las 3 áreas del ser? En Génesis capítulo 2, verso 9, dice que Dios creó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, hablando de que Dios suplió la necesidad del cuerpo, bueno para comer, para sustentar el cuerpo. Pero ahí mismo en Génesis capítulo 2, verso 9, dice: y Dios también puso en medio del huerto el árbol de la vida, para sustentar la necesidad espiritual y el hambre espiritual. El hombre comía y sustentaba su cuerpo. Pero en todo ese tiempo, que uno no sabe cuánto tiempo estuvo Adán en el Edén, él nunca comió del árbol de la vida. Nunca sustentó su espíritu.
y estaba débil espiritualmente. Por esa razón, por esa debilidad espiritual, cuando Satanás lo tienta, él cae. Porque la vida angelical es superior a la vida humana. Lo único que está por encima de la vida angelical es la vida de Dios. Si el hombre hubiera comido de la vida de Dios, hubiera vencido la tentación. Y esto lo especulo yo. Si el hombre hubiera comido, porque dice la palabra de Dios más adelante, dice el hombre, cuando la Trinidad hablando, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si el hombre hubiera comido primero del árbol de la vida, quizás Dios le hubiera permitido comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba diseñado para alimentar el alma. 3 clases de árboles para 3 partes de nuestro ser, porque Dios es bueno. ¿Por qué Dios iba a poner un árbol en el huerto para que no se comiera? De adorno. Entonces, quizás si el hombre se le hubiera revelado, escuche bien, el hombre no desobedece a Dios cuando come del árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre desobedece a Dios cuando Dios le dice: de todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida. Alimenta tu cuerpo, pero también alimenta tu espíritu. Amén. Alimenta tu espíritu para señorear, alimenta tu espíritu para gobernar, alimenta tu espíritu para que seas exitoso, alimenta tu espíritu para que mi sueño y mi plan se cumpla en tu vida. ¿Qué hizo el hombre? Como nosotros. Amén. Amén. Como el ser humano hoy en día no quiere comer de Dios, no quiere fortalecer su espíritu, sino afanado, preocupado. Bendito sea el Señor. Entonces dile a la persona que tiene el alimento principal en el huerto era el árbol de la vida. ¿Por qué el hombre muere? El hombre no solamente muere porque come del árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre muere espiritualmente porque no come del árbol de la vida. Desde ese momento el hombre vive con hambre espiritual, con sed espiritual, y trata de llenar esa necesidad espiritual con muchas cosas, con conocimiento sensorial, con letra. Ha tratado de llenar esa sed espiritual con las cosas del mundo. Ha tratado de llenar esas cosas espirituales con fama, vanagloria, dinero, pecado, vicio, con una vida promiscua como la mujer samaritana. Por eso usted ve gente que lo tiene supuestamente todo, pero no tiene nada porque su necesidad espiritual no ha sido suplida. Por eso la religión, escuche bien, por eso la religión no puede saciar tu sed espiritual. Solamente el conocimiento bíblico no llena tu sed espiritual. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No es solamente conocimiento, escuche bien, yo no te estoy alimentando tu alma, yo estoy alimentando tu espíritu con palabra de vida. Yo estoy a través del Espíritu Santo saciando tu necesidad espiritual, y cuando tu necesidad espiritual está suplida vas a estar fuerte, vas a ser exitoso, vas a ser triunfador, y nada en este mundo te va a poder detener, porque en Cristo Jesús eres más que vencedor. Pueden aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Como una vez pasó, y esto creo que lo dije en una de las prédicas, iba a comprar algo, y había una cristiana predicándole a alguien, y esa persona empezó a decir: pero todas las religiones se basan en un libro. Los católicos tienen la misma Biblia, los testigos de Jehová tienen la misma Biblia,
Los mormones tienen la Biblia y el libro del Mormón. Los evangélicos tienen la Biblia. Los musulmanes también tienen un libro, el Corán. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, aún los fariseos tenían la Biblia del Antiguo Testamento, pero cuando Jesús hablaba, la gente decía, hay algo diferente en Jesús. Él no habla como los escribas y los fariseos, porque Jesús tenía la vida en la palabra. El primer hombre es alma viviente, el primer hombre, Cristo, es espíritu vivificante. Entonces usted debe entender que usted está en una iglesia donde usted se le da una palabra de vida, una palabra de revelación que alimenta tu espíritu, que te activa tu espíritu, que hay una manifestación, hay manifestaciones espirituales, que es la riqueza de una iglesia. Amén. Porque no todas las iglesias son iguales. No importa, esta persona se fue por otra iglesia y es igual porque creen en Cristo. No es igual. Si esa iglesia donde se fue esa persona le dan solamente conocimiento bíblico, pero no le dan una palabra revelada espiritual, va a ser una persona muerta, se va a morir en el camino. Es necesario que la gente alimente su espíritu. Y les quiero decir una cosa, no por jactancia. Aquí nosotros damos palabras reveladas. Aquí nosotros alimentamos tu espíritu. Lo más importante para nosotros es que alimente y fortalezca tu espíritu. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplaudan fuerte al Rey! Debemos poner en orden nuestra prioridad. Digan conmigo, el orden de acuerdo a cómo fuimos creados. Fuimos creados primero ¿a qué? Espíritu. Por eso Jesús dijo, un texto que nosotros lo repetimos como 40,000 veces, buscar primeramente el reino espiritual, busquen la necesidad espiritual. Y cuando ustedes buscan como primero lo espiritual, lo material será una simple añadidura. Amén. Lo material será otorgado. Pero el hombre cambia prioridades. Primero lo material y de último, si me queda tiempo, me congrego. Me congrego 15 por 15. Un domingo sí, un domingo no. ¿Qué sucede si usted no come por 15 días físicamente? Levante sus dos manos, diga conmigo, ¿qué sucede? Me muero. ¿Qué sucede si usted no come pan, palabra, el ambiente espiritual, la ecología del reino, que es la iglesia, y usted no se congrega? Usted se muere espiritualmente. Y mientras más comas en los días de semana, más fortalecidos están. Hay gente que hace ayuno 6 días y el domingo come espiritualmente. Necesitamos comer de la palabra. Necesitamos desarrollar esa necesidad espiritual. Cuando eso sucede, gobernaremos sobre lo material. Levante sus dos manos y diga conmigo, Padre, revélame esta verdad. Siempre lo espiritual gobernará lo material. ¿Por qué cree que empresarios, gente de negocio, políticos buscan ayuda espiritual para prosperar? ¿Por qué creen que hay gente que busca ser millonario y busca santería, palería, vudú, magia negra, magia blanca, brujería, hechicería para avanzar? Porque ellos entienden, esto no se gana si no tengo armas espirituales. Están usando armas espirituales incorrectas, pero el principio es el mismo. Hacen negocios con el diablo, con las tinieblas. El mismo diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré dinero, te daré fama si postrado me adoras. ¿Usted cree que era una mentira? Era una verdad.
Y mucha gente que hace pacto con el diablo, que se mete en hechicería y brujería para prosperar, prosperan. Se enriquecen porque están aplicando un principio espiritual. Claro, al final esas riquezas se vuelven sal y agua, se destruye su matrimonio y se acortan sus días. Pero la bendición del Señor, cuando nosotros hacemos negocio con Dios y hacemos, en vez de hacer un trabajo de brujería, hago un trabajo con Dios. Hacer mi trabajito con Dios, voy a dar unas ofrenditas, unas oraciones, unos ayunos. Dile a la persona que te deja la brujería y asóciate con Dios. Porque cuando tú te asocias con Dios, escúchame, vas a gobernar lo material y vas a prosperar y vas a ser bendecido. Y la bendición que Dios añade cuando tú haces asocio a Dios, no añade con ella tristeza. Vas a ser prosperado en todas las áreas, vas a ser prosperado en tus negocios, vas a ser prosperado en tu vida, vas a tener salud, vas a tener bendición. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Griten esta hora. En este mundo, con tu fuerza, no vas a prosperar. Porque las cosas están de mal en peor. Ya no solamente hay migración en Venezuela, la gente de Panamá se está yendo. Ya no solamente hay migración en Venezuela, hay crisis en Ecuador y los ecuatorianos se están yendo. Hay un pastor amigo que tiene unos hijos ministeriales en Ecuador que la iglesia le quedó vacía porque hay una crisis en Ecuador. En Argentina hay crisis. En Chile está entrando en un proceso de crisis. ¿De quién? ¿Dónde nos salvamos? ¿Dónde nos escondemos? Escuche bien, si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, de empezar a tener las armas espirituales, donde usted se esconda, la crisis lo va a alcanzar. Pero cuando nosotros entendemos y somos diestros en las armas espirituales, en la oración, en la intercesión, en desarrollar nuestro espíritu, escuche bien, la crisis y la necesidad siempre va a estar debajo de nuestros pies. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Señor. Cuando estamos saciados en el Espíritu, los ojos de nuestra alma son iluminados. Como dice Efesios capítulo 1, verso 15 al 16, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tus sentidos van a ser ejercitados para el bien y el mal. Nuestra alma será santificada y dominada por el Espíritu. Usaremos las riquezas de la sabiduría y del conocimiento del Señor. Cuando esto sucede, nuestro cuerpo va a ser vivificado por el Espíritu. Y vamos a tener la sabiduría de saber, en cuanto a nuestro cuerpo, de saber comer, de ejercitarnos, de cuidarnos, de descansar. Porque el cuerpo es el vehículo del Espíritu. Y si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu se sale del cuerpo y morimos. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ese cansancio que tú traes, no es el diablo, es tu descuido, tu mala administración del cuerpo. Apóstol, óreme. ¿Por qué? Porque me comí una sopa de mondongo a las 12 de la noche. Me siento mal, no sé por qué. Yo creo que es el diablo que me está atacando. Y yo digo, yo no, si tú fuiste que te comiste la sopa de mondongo, no yo. O sea, a veces nosotros nos descuidamos nuestro cuerpo y le pedimos a Dios que lo sane. Y Dios dice, sinvergüenza, cuida tu cuerpo, tú eres templo y morada del Espíritu Santo, duerme las horas que tienes que dormir, come lo que tengas que comer, descansa, reposa, haz ejercicio, camina. Poco me da pereza caminar, ora caminando. Ahí te ora y te ejercita tu espíritu y tu cuerpo. Amén. No tenemos a veces esa sabiduría de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestras emociones.
Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, a partir de esta semana, ayuno de pelea. Levante sus dos manos, diga conmigo, no más peleas en la casa. Eso te estresa la mente, te estresa las emociones. Hijo, deja ese esposo tranquilo. Deja esa esposa tranquila, déjalo así. Levante sus dos manos, yo conmigo. Vamos a echar fuera la pelea, vamos a echar fuera la contienda, que eso nos estresa nuestra alma, enferma nuestra alma, nuestros cuerpos. Vamos a declarar nuestra casa una casa de bendición, una casa de paz, una casa de abundancia. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Diga conmigo, contienda, pleito, te vas de la casa en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y lo digo en serio, es una realidad. Entonces cuando nosotros, ya estoy terminando, cuando saciamos nuestro espíritu, levante sus dos manos, ya conmigo, cuando saciamos nuestro espíritu, tendremos la visión de Dios en todas las cosas. Por eso en Juan capítulo 4, verso 35, dice, ¿no decís vosotros que aún falta 4 meses para la siega, para la cosecha? He aquí, alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están blancos para la cosecha. Lo que Jesús estaba diciendo era una realidad, porque la nación de Israel, ellos eran productores en la agricultura y faltaban 4 meses para la cosecha de trigo y de cebada y de todo lo que ellos habían sembrado. Pero el Señor le dice así a sus discípulos, porque ellos tienen una percepción física de las cosas. Porque cuando Jesús le dijo, ya yo comí, mi comida es hacer la voluntad del Padre, ellos no entendían porque tenían lo físico en la mente. ¿Será que alguien le trajo de comer? Entonces cuando nosotros no desarrollamos nuestros sentidos espirituales y no estamos conscientes de nuestra necesidad espiritual, seremos gobernados por la vista. No caminaremos por fe. Nos dejaremos arrastrar por la corriente de este mundo originada por la potestad de los aires. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida cuando vos estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Los muertos espirituales se dejan guiar por la corriente de este mundo. La gente que no ha desarrollado esa percepción espiritual, sino que ve lo aparente, que ve lo material, se deja guiar por el diseño de las tinieblas para este mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque la mayoría le gusta entrar por la puerta ancha. La mayoría le gusta transitar por el camino ancho que lleva a la perdición. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y diga conmigo, y muchos, levante sus dos manos, diga conmigo, y muchos entran por la puerta ancha y transitan por el camino ancho. Escuche bien, ¿saben cuando usted sabe que alguien es espiritual y que alguien es carnal? Las personas carnales se dejan guiar y gobernar por los rumores y hacen lo que la mayoría hace. Ejemplo, no me puedo explicar por qué, si hay videos de gente siendo violada en la selva del Dairén,
muertos, niños, familias muertas. ¿Por qué? No entiendo por qué todavía venezolanos pasan por ahí. ¿Por qué, apóstol? ¿Saben por qué? Porque la gente hace lo que la mayoría hace. Si sale una expedición y dice, bueno, vamos a pasar vamos a atravesar. Ahora los venezolanos son expertos en nadar. Vamos a atravesar el mar Caribe hasta llegar a República Dominicana. Le apuesto que la gente se va nadando. Porque la gente, si todos hacen algo, todo el mundo lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por la vista, por lo que escuchan. Y dice la Biblia que ancho es la puerta, ancho es el camino que lleva a la perdición. Y lamentablemente la mayoría se ha dejado guiar por sus sentidos. Yo sé que para algunos le puedo arruinar su plan. Para otros van a ser tan testaduros que se van a ir y van a pasar por ahí. Pero Dios, nunca le vas a decir a Dios, Dios, ¿por qué no advertiste? Yo allá tenía una persona que era gordito, morenito, que te dijo la palabra, y tú eres un cabezón que no obedeciste. Amén. Bien. Callar. ¿Qué es la perdición? Una vida fuera del propósito eterno, una vida donde solo sacias lo físico, una vida donde solamente sacias lo almático, pero tu ser espiritual se está muriendo, está cayendo en caos. La gente que solamente es por el sueño del dinero, su vida espiritual, mucha gente ya ha muerto espiritualmente, gente, sus matrimonios se han destruido, hogares destruidos, hijos abandonados, madres y padres abandonados por seguir algo que es algo material y no entienden lo espiritual. No entiende que aquí en Venezuela hay problemas, pero no entiende que en el país donde van a ir van a haber problemas también. ¿Y dónde van a huir? Se van a ir a Marte. En todas partes hay problemas, pero lo más importante es que Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese aplauso es para el Señor, déselo con ganas, déselo con fuerza. Aplaude fuerte al Rey. Esta es una mañana de rompimiento, es una mañana donde toda mentira del diablo está cayendo en el nombre de Jesús. Una mañana donde los aires de las tinieblas están siendo desocupados de su ojera, de tu vida, de tu mente, de tu familia. Grita y aplaude fuerte a tu Rey. Aplaude fuerte al Señor. Aleluya. Se pueden sentar, por eso Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Porque la puerta ancha y el camino ancho se puede ver por los sentidos físicos. Pero la puerta estrecha y el camino angosto está escondido. Está escondido para nuestro sentido físico. Tienes que verlo como algo espiritual. Está oculto. Solamente para la gente del Espíritu y gente con revelación puede hallar la puerta angosta que te va a llevar a la vida. Por eso Jesús le dice a los discípulos, Juan 4:35, alcen vuestros ojos, miren los campos, ya están blancos, ya están listos para la cosecha. Lo que el Señor Jesús le está diciendo, eleven su nivel de visión. Ustedes solamente están viendo lo natural. Dile a la persona que tiene, eleva tu nivel de visión.
No solamente veas crisis, inflación, que la harina, que esto, no solamente tu nivel de vivir así es vivir miserablemente, no es disfrutar la vida. Vamos a elevar nuestro nivel de vida. Levante sus dos manos, diga conmigo: voy a elevar mi nivel de vida, voy a elevar mi nivel de visión. ¿Sabe lo que yo veo? Lo que yo veo es gente siendo liberada. Lo que yo veo es una fuerte manifestación del Espíritu de Dios. Lo que yo veo es en Valencia un avivamiento poderoso. Gente siendo salva, gente siendo liberada, gente siendo sanada, gente que Dios le está haciendo milagros financieros. Eso es lo que yo veo. Lo que yo veo es que Venezuela va a haber un avivamiento. Lo que yo veo es que en medio de la crisis va a ser la presión para que la iglesia se levante en Cristo Jesús. Lo que yo veo es lo de Dios. Grite y aplaude fuerte al Señor. Lo tienes que ver, escúcheme, tienes que ver a la gente, a la familia, a la ciudad de acuerdo a tu espíritu. Jesucristo lo que le está diciendo de una manera indirecta, le está diciendo a los discípulos: ustedes miraban a esta mujer como menospreciada porque era samaritana, porque era mezclada entre la nación de Israel y la nación gentil. Ustedes los que veían era una prostituta. Ustedes lo que veían en esta mujer era una religiosa, una mujer, y la mujer en aquel tiempo era menospreciada. Pero yo lo que yo veo es diferente. Mi visión, porque yo estoy buscando lo espiritual, mi visión de esta mujer es que esta mujer va a sacudir a Samaria. Lo que yo veo es el futuro, que esta mujer va a ser saciada por la vida espiritual, su nivel de vida va a cambiar y su matrimonio se va a fortalecer. Lo que yo veo es que su familia va a ser transformada. Lo que yo veo es que esta mujer va a traer a toda esta ciudad a mis pies. Ustedes ven de la ciudad de Samaria una ciudad menospreciada por los judíos, una ciudad llena de pecadores, una ciudad con una falsa religión. Ustedes lo que ven, una ciudad intoxicada, porque estaban predicando en Sicar, una de las ciudades de Samaria. Están intoxicados, borrachos, hay pecado, hay bares, hay perversión. Eso es lo que ustedes ven físicamente. Pero lo que yo veo es que toda esta ciudad va a estar a mis pies, va a reconocer que yo soy Jesús, el Mesías. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Juan 4, verso 39 al 42. Y muchos de los samaritanos, diga conmigo, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedaran con ellos 2 días. Y creyeron, ¿qué dice ahí? Mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¡Wow! ¿Qué hubiera sucedido si Dios te envía? Hagan el silencio, por favor, no estén hablando en la prédica. Y escuchen la palabra. Para poder escuchar hay que dejar de hablar. ¿Qué sucede cuando se envía a alguien a un lugar y tiene una visión natural? Cuando se envía a alguien a un lugar y tiene una visión natural, dice esto: la gente, apóstol, aquí no sirve. Esto está cundido. Parece que es una palabra que coreana, no sé. Esto está cundido de brujo, de hechicero. La gente no quiere saber nada del Señor. Tengo unos discípulos ahí mamarrachos ahí que no sirven para nada. Esto no sirve, apóstol, la red no sirve, la gente no quiere trabajar. Yo soy el único que trabaja. Aquí hay hechicería, hay brujo, hay demonio. Aquí no puedo ganar. Visión natural. Porque estás viendo lo natural, estás viendo, o sea, no es gran cosa, estás viendo lo que todo el mundo ve.
Pero la visión espiritual es ver lo que otros no ven. Si yo mando a otra persona a ese mismo sector y es espiritual, dice: apóstol, gracias por ese sector, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Usted va a ver toda esa gente convertida, apóstol. Tengo los mejores discípulos. Ahorita están flojos, pero se van a encender en el fuego del Espíritu. La cosecha está lista, apóstol. Ese lugar está listo. La gente está lista. Mis discípulos están listos, pero yo veo que no trabajan. No, apóstol, yo no lo estoy viendo por lo que están haciendo ahorita. Yo lo estoy viendo proyectado en el futuro, porque yo tengo una visión espiritual. Ya la gente está lista, ya la cosecha está lista. Voy a crecer, me voy a multiplicar. Esa es la gente espiritual que nosotros necesitamos para que recojan la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Hace años atrás, ¿qué veía la gente? Los supermercados vacíos. Amén. No había harina pan, no había esto, ni desodorante había, estaban todos violinudos. La gente comiendo mango. Las matas de mango quedaban peladas, hasta las hojas se las comían. La gente veía eso, pero ¿qué veían mi esposa y yo? Esto se va a arreglar. Esta es una tierra de abundancia. La gente nos llamó locos. La gente no creyó en nosotros. Pero hoy en día, ¿cómo están los supermercados? Full. Y esos tiempos jamás van a volver. Yo decía, lo de la gasolina se va a arreglar. La gente nos decía, imposible, eso no se va a arreglar. Se arregló. ¿Por qué? Porque usted ve lo físico, pero apóstoles ven lo espiritual. Por eso usted puede ver en lo físico que Venezuela no sirve, pero nosotros en lo espiritual estamos viendo un avivamiento. Y escúcheme, yo les quiero profetizar eso. Después que se arregle al 100% Venezuela y que Venezuela se levante, mucha gente va a querer emigrar a Venezuela. Porque Venezuela está lista. Venezuela está lista para la cosecha. Venezuela está lista para prosperar. Venezuela está lista para la abundancia. ¿Cuántos pueden gritar, saltar, aplaudir fuerte al Rey de Gloria? Aplaude fuerte al Señor. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Yo creo que hay un rompimiento profético en los aires de Venezuela. Hay una apertura de gloria, hay una apertura de poder. Sigue aplaudiendo fuerte al Señor. Las fortalezas caen. La fortaleza de tu mente cae en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Levante sus dos manos. Era un tiempo de escasez, de miseria. 3 años y medio sin llover. Elías estaba orando para que lloviera y mandaba a Jesse, mira al fondo del mar, ¿qué ves? Y Jesse le decía, no veo nada, ni una nube. No va a llover. Esto va a seguir igual. Va a haber sequía, va a haber miseria. Vamos a seguir orando, tranquilo Jesse, esto va a cambiar. Seguían orando. Lo mandó por segunda vez. Jesse, ¿qué ves? No veo nada. 6 veces no vio nada. Y a veces nosotros estamos orando y vemos que las cosas no cambian, sino que empeoran. Apóstol, yo no veo nada de lo que usted está diciendo. Yo no veo nada de lo que ustedes están orando. Pero Eliseo siguió orando como padre, como apóstol, como profeta. Y en la 7ª vez dijo, ¿qué ves, Jesse? Yo lo que veo es una nube chiquitica. Y hasta parece que Goku está ahí en esa nube chiquitica.
una nube pequeñita, como un puño. ¿Sabes? Una nube así, como un puño. Insignificante, pequeño. Un pequeño cambio en el cielo. Y le dijo Elías a Jesse, dile acá que se vaya, porque yo escucho en lo espiritual que viene una gran lluvia. Y Jesse dijo, Señor, pero es una nube así chiquitica. Pero Dios comienza con lo pequeño. Con un pequeño cambio va a producir un gran cambio. Entonces, escúchame, si nosotros hemos visto un pequeño cambio en Venezuela, es porque se acerca el gran cambio sobre esta nación. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos pueden escuchar esa gran lluvia de prosperidad? ¿Cuántos pueden escuchar espiritualmente esa lluvia de abundancia? A ver, ¿cuántos lo están escuchando? ¿Cuántos lo están viendo? Alza tus ojos, te dice el Señor, porque Venezuela está lista para la prosperidad, porque Venezuela está lista para la cosecha, porque Venezuela está lista para los milagros. A ver, grite y aplauda al Rey de Gloria. ¡Aplaude! Ayúdame con el teclado, José. Y después dice, y el que cosecha recibe salario. Dile a la persona que tiene a tu lado, más te vale que te metas en el río de la cosecha. Más te vale que le prediques a alguien. Más te vale que testifiques de Cristo. Más te vale que te metas en el trabajo de la cosecha, de cosechar. Escuche bien, de cosechar, de predicar. Hay mucha gente que necesita la palabra, y la gente que se involucre en el trabajo para el Señor va a recibir salario, va a recibir recompensa, va a recibir bendición. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Sus dos manos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tómale la mano a la persona que tiene a tu lado, dile, lo vamos a hacer en equipo. Porque esto es el verdadero dicho: uno es el que siembra, otro el que cosecha. Aquí no va a haber estrellas. Aquí el que va a ganar es la iglesia completa. Vamos a recibir cosecha y vamos a trabajar en equipo, porque Juan 4:38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Levante sus dos manos al cielo. Nosotros vamos a cosechar todo lo que sembró Cristo. Cristo sembró su vida. Cristo sembró con sufrimiento, con castigo, con azotes, para que nosotros podamos cosechar vida eterna. Así que lo próximo que viene, levante sus dos manos, es que vamos a cosechar cosas que nosotros no sembramos. En estos 90 días vamos a cosechar en el área financiera cosas que nosotros no sembramos, sino que va a ser por su gracia, va a ser por su amor, va a ser por su misericordia. En estos 90 días vamos a cosechar gente, familia nueva. Dios te dice: alza tus ojos, eleva tu nivel de visión, tu nivel espiritual. Deja de estar viendo lo natural, deja de estar hablando siempre de los problemas, de las necesidades, de la contienda, del pleito, y empieza a profetizar. Empieza a decir: mi familia está lista para servir al Señor, mi familia va a ser transformada, mis hijos van a ser transformados. Deja de estar maldiciendo a tus hijos, bendice a tus hijos, ora por tus hijos. Deja de estar triste, deja de estar afanado, deja de estar preocupado, porque Dios te ha sostenido todo este tiempo y Dios te va a seguir sosteniendo. Levanta tu voz en esta hora y levanta tus manos y habla las lenguas del Espíritu, porque en ti debe haber un despertar. En tu espíritu debe haber un despertar. Oh Señor, te adoramos. Hay un mover aquí en este lugar, Señor. Por eso hemos venido aquí, Señor, porque hay un movimiento profético poderoso. Oh, Ranama Sheterebe Bate tus manos delante del Señor.
Adora al Señor, exalta al Señor. Y dile: Señor, voy a elevar mi visión. Voy a dejar de estar viendo lo que ve la mayoría. Voy a conseguir la puerta angosta, Señor, la puerta de la abundancia, la puerta de la bendición, Señor. Son pocos los que lo hallan, pero yo los voy a conseguir. Yo lo voy a ver en mi espíritu, Señor. Señor, y oro, Padre, que aquellas personas que están muertas espiritualmente, que están dormidas espiritualmente, en esta mañana levante sus dos manos, que se despierte. Hay un despertar en la oración, hay un despertar en la palabra. Que sus ojos espirituales sean abiertos. Esta canción no, la otra. Oh, hay un mover aquí. Oh, hay un mover del Espíritu Santo. Hay una nueva estación. Diga conmigo: hay una nueva estación. Cosecha. Levante sus dos manos y diga conmigo: lo que viene para Venezuela es cosecha, es recompensa, es bendición.